empiezan a pasar cosas. No somos buenos titularizando activos. Acá, mercado profundo, ¿cuál es? Vos que estás en protecciones, de los TES, el de la deuda pública. Correcto, sí. De ahí para adelante, yo no sé qué tan profundo sea, por ejemplo, un mercado de bonos corporativos, no lo veo. Y coger activos reales y titularizarlos, pues en estos días estamos con Luis Carlos Ochoa, el de Valoriza, y nos hablaba de cómo era el mundo desarrollado respecto al mundo acá. Aquí, pues, titularizaciones de cosas no hay nada, pues, todavía no hay cómo apalancar eso, y viene pues llega esa reforma pensional que le quita también ahorro pues al sector. Sí, claro, así es. O sea, es una mezcla de factores graves, difíciles de gestionar porque no tenemos un mercado muy profundo, es cierto. Digamos que en deuda pública, instrumentos de emisión del gobierno nacional a 30 años a lo sumo, cuando encontramos en el mundo emisiones de bonos ya a perpetuidad, que pueden estar indefinidamente en el mercado. No sabía que eso ya. Y alguna vez en Colombia, en el gobierno Santos, hubo esa discusión, como que ofreció algún fondo, constituyamos y hagamos una emisión de bono a perpetuidad. Andrés, bienvenido aquí a Hablemos de Raíz. Ahora estamos de socios, estás arrancando con Grow Lab. Ahorita quiero que contes un poco de qué es Grow Lab, pero arranquemos presentándote, que contes un poquito quién sos y ahí arrancamos, ¿te parece? Perfecto, Lucas, gracias. Pues qué gusto estar aquí compartiendo este espacio con vos, con tu equipo, con toda la gente de Trazos Urbanos. Como bien lo mencionás, ahora somos socios en Growth Lab, que es el intraemprendimiento de trazos, que fue creado con el ánimo de tener un vehículo, un instrumento para agregar valor al sector inmobiliario, que podamos analizar todas las cifras que se necesitan para poder hacer un desarrollo del sector con innovación, con emprendimiento, con todo el conocimiento que se debe tener, y que sumemos esa experiencia que tiene Trazos, que tenés vos, Lucas, en el sector con toda tu trayectoria, junto con lo que puedo sumar yo de análisis económico, de mi experiencia como director del equipo de estudios económicos de Camacola Antioquia, más de 10 años como economista, magíster en administración, y creo que es una sinergia que va a sumar para el sector y para la comunidad en general interesada en todos los temas inmobiliarios. Has estado en dos cosas, o sea, desde la experiencia, pues te acompañamos en esa carrera en Camacol, ahí compartimos mucho tiempo, pero también estuviste en protección, también en el tema de investigaciones económicas, dos mundos distintos. Hablemos un poquito primero de, pues, como ese panorama general alrededor de lo que está pasando con el mercado de vivienda en Colombia, o de eso que has visto en Camacol, qué cambios has visto como en tendencias generales, y me gustaría después pues como hablar un poco de lo que está pasando con el tema de pensiones, que también creo que es un tema muy relevante. Pero antes de eso quería meter la cucharada en algo. Yo creo que Grow Lab va a ser interesante es porque no es solo ver estudios de mercado. Estudios de mercado es una de las partes de la pata del negocio. Entender qué está pasando, cuáles son las tendencias, entender qué es lo que necesita la gente, ese estudio de mercado que nos va a permitir hacer productos mucho más interesantes para los inversionistas. Pero la segunda pata tiene que ver con algo que tenemos que trabajar muchísimo, y es el tema de educación financiera. Yo creo que hoy uno de los grandes problemas de este país está asociado justamente al tema de que nadie está invirtiendo. De que la gente no sabe administrar el recurso, de que la gente está pobre. Y luego llega un gobierno confiscatorio y nos pone impuestos, como está poniendo este gobierno, que desincentiva pues la creación de empresas y otras cosas. Entonces, pues yo creo que hablemos un poco de lo que has visto en el sector vivienda, el tema de pensiones, y después hablamos algo de tendencias, que sé que tenés muchas cosas ahí. Listo, claro, Lucas, perfecto. Sí, tienes razón. Mira que cuando uno analiza un poco las cifras de las tendencias, la realidad de las familias en Colombia, y es tal vez una constante también en el mundo, es que ha ido migrando el gasto, la destinación de los ingresos de las familias hacia experiencias, hacia el gasto en activos no durables, hacia
el gasto en viajes, en entretenimiento, en actividades culturales. Quiere decir eso que no está tan ubicado el gasto en activos durables, en vivienda, en inversión. Y eso nos genera oportunidades, pero también riesgos como aparato productivo nacional. Nos genera una recomposición del gasto que está conduciendo a que la vivienda nueva se está vendiendo mucho menos de lo que era hace unos años. 40% menos hoy tenemos en actividad comercial de vivienda nueva respecto de hace 2 años. Si bien puede haber un punto de inflexión mirando en el corto plazo, seguimos en una tendencia, en un estadio de producción de vivienda mucho menor. Y esto obliga a replantear muchas cosas porque las familias siguen creciendo, la conformación de hogares sigue aumentando y se sigue necesitando una solución habitacional para todas estas familias que se conforman año a año en nuestro país, que entre otras es el país de la región de Latinoamérica donde más familias viven arriendo. Entonces necesitamos soluciones habitacionales en un momento en donde el gobierno nacional no está ofreciendo los subsidios que tradicionalmente ofrecía a través de Mi Casa Ya o del FRECH para la vivienda no bis. Y es una serie de factores que están dificultando el acceso a vivienda porque crece más el precio de la vivienda frente al ingreso. Y necesitamos inversionistas, necesitamos personas que satisfagan vía inversión en el sector esa necesidad de activos inmobiliarios. En el mundo siempre han existido las clases sociales, pero casi que lo que anticipa uno es que esto va a ser un mundo donde hay unos inversionistas que se van a tragar al mundo y va a haber el resto que está disfrutando de experiencias. Y ese es como el llamado importante a la gente. Pues cuando uno ve esos indicadores que vos manejás el porcentaje de crecimiento del entretenimiento, el turismo, etcétera, yo creo que sí hay que hacer un llamado de atención venga señores, hay que generar rentas, hay que generar activos, porque si no, pues eso va a ser insostenible, todos nos envejecemos en algún momento. Es complicado ese panorama. Y sí está sucediendo lo que decís, hay menos inversión, hay mucha más demanda, y en términos reales arriendos y viviendas se están volviendo costosos, muy costosos. ¿Ese fenómeno lo has visto en algún otro país? ¿Eso es una tendencia global o eso es una vaina de Colombia? No, sabes, es una tendencia que empieza uno a ver muy marcada global y muy específicamente en la región Latinoamérica. Por ejemplo, Chile es una potencia en productos inmobiliarios alternativos. Opciones de multifamily, co-living, pensando ya la vivienda como un servicio exclusivamente y no necesariamente como un activo, a poseer un activo, a que las familias busquen tenerlo. Y esa tendencia pues también... Allá pasa una cosa bien interesante y es que ellos sí tienen unos vehículos de inversión de largo plazo que han invertido en el sector. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a Chile y uno empieza a ver si hay mucho más co-living multifamily, es de los que más va adelante en América Latina, tiene una diferencia importante respecto a Colombia y es los fondos de pensión son mucho más fuertes. Así es. O sea, la gente no está ahorrando vía ahorro propio, pero sí a través de los fondos de pensiones y la plata de los fondos de pensiones sí está haciendo la transición al aparato productivo. Allá hay otros jugadores con gigantes, con unas firmas de seguros, que acá tenemos los mismos jugadores. Lo que no veo es el salto de la plata de las pensiones, por ejemplo, invertida en vivienda. Eso no lo estamos viendo. Y uno se va para el resto del mundo, para el mundo desarrollado, se va para Estados Unidos y esa liquidez sí pasa mucho más fácil de aseguradores, fondos de pensiones, bancas de inversión, grupos de familia, etcétera, al sector real, a productos. Pues existe endeudamiento de largo plazo para las compañías, bonos, existen muchas más figuras que permiten llevar ese ahorro directamente al sector vivienda. Sí, claro, ese es un punto súper importante porque mira uno de esos actores asociados a la cadena de valor de la construcción y encuentra un mercado muy profundo en el ejemplo que pones de Chile, donde la cámara de la construcción es muy grande, tiene una banca, tiene diferentes sociedades, todas propendiendo por construir, por ofrecer soluciones habitacionales, por ofrecer soluciones alternativas de vivienda. Y ahí hay camino que se puede recorrer desde Colombia, desde la modificación también de la autorización que puedan hacer los fondos de pensiones, de la inversión en sus portafolios, que puedan entrar en unos activos de más largo plazo, como es una inversión también desde el sistema pensional. Necesitamos inversiones de muy largo plazo. Las personas empiezan a constituir su ahorro
desde que empiezan a trabajar jóvenes, 20 años, pero van a esperar esos retornos 40 años después. Necesitamos tener vehículos de inversión también de largo plazo consecuentes con esa expectativa también del público. Pero empiezan a pasar cosas. No somos buenos titularizando activos. Acá, mercado profundo, ¿cuál es? Vos que estás en protecciones, de los TES, el de la deuda pública. Correcto, sí. De ahí para adelante, yo no sé qué tan profundo sea, por ejemplo, un mercado de bonos corporativos. No lo veo. Y coger activos reales y titularizarlos. Pues en estos días estamos con Luis Carlos Ochoa, el de Valoriza, y nos hablaba de cómo era el mundo desarrollado respecto al mundo acá. Aquí, pues, titularizaciones de cosas no hay nada, pues. Todavía no hay cómo apalancar eso y viene pues llega esa reforma pensional que le quita también ahorro pues al sector. Sí, claro, así es. O sea, es una mezcla de factores graves, difíciles de gestionar porque no tenemos un mercado muy profundo, es cierto. Digamos que en deuda pública, instrumentos de emisión del gobierno nacional a 30 años a lo sumo, cuando encontramos en el mundo emisiones de bonos ya a perpetuidad, que pueden estar indefinidamente en el mercado. No sabía que eso ya. Y alguna vez en Colombia, en el gobierno Santos, hubo esa discusión, como que ofreció algún fondo, constituyamos y hagamos una emisión de bono a perpetuidad. Y bueno, la discusión... Nunca hay pago de capital. Solo hay amortización de intereses, solo hay pago del cupón del interés y el bono no se redime, no vence. ¿Se imagina cómo harían de irresponsables los gobernantes colombianos donde les den esa posibilidad? Sería muy bueno, pero serían muy irresponsables. Sí, claro, hay unas limitaciones también aquí de orden técnico, económico, político, que obliga también a reconsiderar cosas que en el mundo desarrollado pasan, pero que van mostrando también cómo hay la necesidad de avanzar. Tal vez no llegar al bono a perpetuidad, pero sí avanzar en unas emisiones más profundas, que haya un mercado de deuda privada más activo, con más actores interactuando, que permita eso generar una liquidez también a ciertas industrias que vía emisión de bonos podrían tener unas fuentes de financiación alternativas, unas tasas más asequibles, que esto genere un ecosistema que también beneficie al sector, que también finalmente lleguen unos recursos adicionales al sector constructor, que algunas empresas constructoras que se han embarcado en estructurar emisión de deuda, pues que sea también algo más masivo, que haya un mercado secundario más líquido, muchos factores en los que se podría avanzar. Andrés, ¿qué tendencias grandes estás viendo como, no necesariamente en propiedad raíz, pero que sí va a cambiar el panorama de cómo vivimos? Pues en general, ¿qué tendencias estás viendo? Sí, claro, hay varias tendencias. Mira, de orden social, empecemos como por el cambio en la estructura social. Nuestro país es hoy muy diferente a lo que era hace una década o 15 o 20 años. El número de personas por hogar hoy es menos de 3 en promedio. Sí, ya bajó. O sea, ya tenemos familias que en promedio no tienen ni un hijo cuando hacemos ese promedio de todas las familias. Hace 10 años era 3.5, teníamos un número mucho más importante de personas por hogar. Eso es una tendencia clara que está altamente correlacionado. Es global. Es global. No es Colombia. No es Colombia, es una tendencia global, social, de envejecimiento poblacional, de una pérdida de ¿Cuál será la explicación de fondo de eso? Yo creo que hay varias. Una es el apetito de las familias por no constituir ese número de hijos tan importante como era hace unos años, porque no se necesita vía actividad económica. Hace unos años era una meta poblar el mundo, era tener una finca y tener 10 hijos para poder producir en esa finca y no tener la necesidad de una mano de obra contratada, era tener unos espacios diferentes, era tener también un proceso de urbanización que era más lento, más personas en las zonas rurales que pero ahí está hablando de 3 generaciones atrás, o sea, esos son nuestros abuelos, weón. Así es. Eso no son nuestros papás. No son nuestros papás y mucho menos. Esos son los abuelos. Luego llegan los papás y los papás les tocó algo que nos tocó a nosotros, que es la pastilla anticonceptiva. Pero de todas formas sigue bajando, o sea. Sigue bajando. Claro. Es extraño, o sea, ¿qué cambiaría entre la generación de nuestros padres a la nuestra? ¿Será un tema de ingresos o qué será? Pero también sabes que hay un tema de empoderamiento de la mujer también, o sea, también la mujer profesional, la mujer que está aspirando a cargos más altos, la mujer que ve ese diferencial de la exclusión de la mamá que tiene muchos hijos dentro del ámbito laboral y de poder escalar. Y que eso lleva también a replantear desde el rol de la mujer qué puedo hacer para tener una carrera profesional. Se está priorizando la carrera que la familia. Exactamente. Así es, sí. Esa es una manera de plantearlo. Sí, ese sí puede ser. Eso sí. Hay un factor
Un factor que lo vemos también en el mercado laboral, ¿no? Un acceso al mercado laboral también mayor desde la mujer. Hogares para abajo. Hogares para ¿Hay abajo. alguna zona del mundo donde hayan logrado revertir eso? No, sabes que incluso las olas de envejecimiento poblacional ya vienen acelerándose en el mundo desarrollado. Corea del Sur es un ejemplo. El mundo desarrollado viene ya con una... Cuando hablas de Corea del Sur, ¿cómo es la situación en Corea del Sur, mamá? Es una edad promedio que es la más alta del mundo. La edad promedio de la población. O sea, es una ola que arrancó hace 20 o 30 años. Ellos arrancaban primero que Europa. Primero que Europa. La segunda ola es la de Europa y la tercera es la de Latinoamérica. O sea que yo he escuchado un dato horrible de Corea del Sur, como que en 2 o 3 generaciones la población va a ser 1/3. ¿Vos crees que eso sea posible? Sí, yo creo que sí, porque mira que la tendencia de menos personas, menos hijos por familia, pero también una expectativa de vida más alta está jugando un rol que nos está llevando a unos ritmos de crecimientos poblacionales que hoy es un ritmo de decrecimiento poblacional en un país como Corea del Sur. O sea, hoy se sostiene porque la gente vive más, pero nace mucha menos. O sea, en algún momento se acumulará y llegará un pico de viejos y se mueren. Caída dramática. Eso para la empresa es muy grave. Sí. Claro, además que hay una senda. Porque es que si uno no crece, una empresa que no crece, decrece. O sea, los costos aumentan sí o sí todos los años. Si las ventas no crecen, los costos sí. O sea, eso va a traer un reto gigantesco. Ese es un reto enorme. Empresarial. Es un reto enorme organizacional, Lucas. Además, porque a partir de cierta edad, 50 años, tal vez un poquito menos, hay un punto de inflexión en la productividad también. En la medida en que la población está más adulta, con más edad promedio, hay un factor de menor productividad de esa población. En la medida en que los países se van envejeciendo, el ejemplo de Corea del Sur otra vez, con un promedio de población que es el más alto, termina siendo también una industria, un país, una producción con menor productividad de lo que era cuando la población era un poco más... ¿Y ya qué estarán haciendo? Allá están propendiendo por atraer población de otras partes, tratando de equilibrar eso, vendiendo la idea de tener más hijos en los que jóvenes que hoy pueden y cambiando también los sistemas pensional y de salud, porque a la larga ese es el reto. Esa población que se está envejeciendo, que consume otro tipo de productos, no es la misma proporción de jóvenes consumiendo ciertas actividades que una proporción alta de adultos y generando unas actividades particulares, por ejemplo, como que a los jóvenes que atiendan a la población adulta les dan un bono entre comillas, unas horas que pueden redimir cuando estén adultos desde el servicio de sistema de salud público, desde el sistema pensional, unas estrategias para que la población más adulta no quede abandonada y no quede sola. Acá en Colombia tenemos una ventaja. Somos la tercera ola. Sí. Vamos a poder ir a copiar porque está retado. Sí. Sí, claro. Esos son temas que exigen pensar muchas cosas, desde la política pública, pero desde el rol del privado también. Cuando estabas en protección, eso era una conversación constante. Eso era una conversación constante, la preocupación de la presión sobre el sistema pensional en la medida en que hay una mayor expectativa de vida, una población que se va envejeciendo, pero menos nacimientos que no van aportando al mismo ritmo al sistema como era hace unos años, y cómo eso va presionando a tal manera el sistema que es importante revisar qué se hace con ese retorno y esas tasas de reemplazo. Eso deja de cerrar en algún momento. O sea, sí. En algún momento tendrá que ser el Estado que sostenga las pensiones. Sí. O lo que uno ahorre. Exacto. El mundo está migrando al sistema pensional como el de los fondos privados en Colombia. A eso está migrando el mundo, a que uno mismo constituye su ahorro y esa es su tasa de reemplazo. Pero migra a eso porque es la única manera. Uno sabe que si ahorró, ahí lo tiene. Uno no sabe si el Estado va a tener la capacidad de sostenerlo. Sí, exacto. Ese es el mecanismo. Ahorre desde joven y tenga conciencia de que su pensión depende de su ahorro, no de porque si uno piensa bien,
si el Estado sostiene las pensiones es un Ponzi scheme de alguna manera. Sí. Necesita ingresos nuevos para poder sostener a los que ya están recogiendo frutos. Lo que pasa es que la pirámide está al revés. Claro, esa figura piramidal de muchos aportando se está invirtiendo y es muchos demandando a pocos. Y estos aportando. estados ya están reventados a nivel a nivel de caja, pues, o sea, Sí. uno ve lo que está pasando en Colombia con impuestos, uno pensaría que no van a ser capaces de sostener una cosa de esas. Sí, claro. Cada vez más los gobiernos tienen que destinar una porción mayor de su presupuesto al tema de pensiones, a poder garantizar la pensión. Entonces, migrar ese sistema de ahorro y de generación de la conciencia de un ahorro para la pensión es el camino por el que se está optando, pero también ahí es importante llamar la atención de constituir un ahorro pensional, un ahorro destinado también a esa pensión. O sea, que se piensen alternativas, que los jóvenes que están pensando en el largo plazo, en qué va a pasar con mi pensión a la vuelta de 20, 30, 40 años, que desde hoy se tomen decisiones cómo invertir en el sector inmobiliario para generar una renta alternativa, una porción de un ahorro que finalmente va a tener un retorno para compensar la pérdida del poder adquisitivo que tiene hoy los que quedaron cobijados con la reforma pensional en Colombia. ¿Qué otra tendencia estás viendo grande? Otra tendencia importante desde el ámbito social es el gasto que las familias están teniendo en todo lo diferente a los activos de largo plazo que ahora mencionábamos. Mira que uno, cuando analiza las tasas de endeudamiento, las familias tuvieron como una explosión de mayor deuda, de mayor pedida de créditos, pero eso gastado es en experiencias, porque no hubo un incremento como ocurre en términos técnicos de la formación bruta de capital. Es decir, no se invirtió, no se generó un apalancamiento de una inversión que permita a la larga recoger unos frutos. Todo eso está siendo destinado ¿Y eso al gasto. cómo se explica? Porque el cambio, porque la gente es más irresponsable. Sabes, después de la pandemia hubo como esa sensación en el mundo, como ese cambio del mindset. ¿O será la hiperconexión que nos hace envidiosos y todos queremos ir a la playa? ¿Qué será? También, y la velocidad de querer vivir cosas diferentes en el corto plazo, querer hoy tener una experiencia, pero mañana otra y pasado mañana otra, y eso demanda un gasto, eso demanda un apalancamiento y eso demanda un destino diferente. El día de mañana el mundo va a ser de servicios, eso sí lo creo. La vivienda, según eso, pues nadie va a tener capacidad de comprarla y probablemente va a ser pura vivienda en renta, como un servicio más, igual que los vehículos, igual que todo. Sí, de acuerdo. Y esa es la tendencia también cuando uno mira las ventas de vivienda nueva que siguen en su ritmo de contracción y hoy nos tenemos que devolver 10 o 12 años para tener un tamaño de mercado como el que hoy tenemos de alrededor de 130,000, 140,000 viviendas vendidas al año. Pero con ese ritmo de crecimiento de los hogares, pues estamos abocados a una vivienda como servicio, a que las familias estén necesitando entrar al mercado inmobiliario es como arrendatarios, que también es parte de esa noción mental de experiencias. Hoy estar viviendo en cierto lugar, pero mañana moverme a otro, o pasado mañana irme a otro país o a otra ciudad. Ese complemento de la noción de la experiencia en el sector inmobiliario como servicio también permite como esa movilidad, también atender cierta expectativa y cierta necesidad de los jóvenes. Dame un poco de datos del mercado de Colombia. ¿Qué tan grande es el mercado de vivienda en Colombia? Sí. ¿Cuántos hogares se crean? ¿Cuánto es el déficit? Sí, Colombia tiene unos números que llaman la atención porque tenemos alrededor de 5 millones de hogares en déficit habitacional entre cuantitativo y cualitativo. ¿Qué es cuantitativo y qué es cualitativo? El déficit cuantitativo es la ausencia de una unidad habitacional, de una vivienda. Y el Eso déficit, es más o menos que 1,5 millones. Sí, más o menos 1,5 millones. Exacto. Más o menos el 30% de esos 5 millones de hogares tienen ausencia total de vivienda. O sea que están en la casa de los padres o hacinados o cualquier otra solución. Exactamente. En una sola vivienda hay más de un hogar. Quiere decir eso, que hay 2 hogares conformados viviendo en una sola unidad habitacional. Ese es el déficit cuantitativo. Sin saber ni siquiera en qué condiciones de hogares están metidos. Así es. Así que ahí entra el cualitativo. Es un déficit insubsanable. El cualitativo es, le faltan baños, le falta cocina, está en condiciones de
estructura fallada, o sea, eso es cualitativo. Correcto, de una calidad de la vivienda. Existe una vivienda, pero una calidad deficiente. No es la calidad mínima para que la familia pueda vivir en condiciones óptimas. Que hoy hay dos grandes productores de vivienda, los formales y los informales. Yo no sé cómo está dividido ese mercado. A mí me da la impresión que la informalidad puede ser el 50% de la producción de vivienda del país. La duda es si esa vivienda informal cumple condiciones. O sea, puede que entre inventario, pero sigue siendo déficit habitacional en el sentido de que no cumple las condiciones de habitabilidad que se necesitan. Servicios públicos, código de sismo resistencia, etcétera. ¿Sabes qué tamaño tiene ese mercado informal hoy en día? Es más o menos en esas proporciones. Cuando nosotros nos aproximamos a productores de insumos para la construcción, que tienen los dos canales, como el canal, digamos, de mayorista, atención corporativa, y el canal retail, el canal al individual, es más o menos en esas proporciones, es 50% uno, que es más esa construcción formal, más con el proceso de la construcción, con la debida diligencia legal y operativa y demás, y el otro del retail, que puede ser la mitad, que no necesariamente todo ese mercado del retail es para una construcción informal, hay otras mejoras, adecuaciones que también demandan esos insumos, pero que permite aproximarse a eso, aproximarse a que ese mercado es casi que mitad y mitad, y como bien lo decís, ese mercado informal a la larga tiene un riesgo de que se convierta en una unidad que está sumando al déficit cualitativo porque no tiene las condiciones mínimas de ¿Cuántos habitabilidad. hogares hay en el país? En el país estamos hablando de más o menos 18 millones de hogares, más o menos 18,5 millones de ¿Cuántos hogares. hogares se crean por año? Colombia está disminuyendo ese ritmo de creación de hogares, pero todavía es muy importante. En Colombia se crean alrededor de 380,000 hogares al año. ¿Y cuánta vivienda vamos a producir este año? Este año pronosticamos que vamos a vender más o menos 150,000 viviendas nuevas en 2025. O sea que si uno dice, se producen 150.000 viviendas, informalmente otras 150.000, hay un total de 300.000. La creación de hogares son 360.000. Sí. O sea que ese déficit, si no existiera tasa de reemplazo, que es lo otro que pasa, que es que hay estructuras que llegan a su vencimiento, no está alcanzando pues para crear la cantidad de viviendas que se necesitan. Así es, exactamente. O sea, nuestro país sigue acumulando déficit. Es la conclusión de esos números. El ritmo de crecimiento poblacional y de hogares es más alto que el ritmo de producción de vivienda. Seguimos acumulando un déficit que nos está convirtiendo en un país con unos números que se va volviendo difícil de atender también con visión de largo plazo, porque las políticas del gobierno nacional no están apuntando a mitigar ese déficit, facilitando el acceso de las familias a vivienda. Eso de todas formas seguirá siendo una oportunidad inmensa para el que es inversionista, porque en Colombia hay dos condiciones que yo creo que son positivas para el inversionista, no para la persona que quiera comprar una casa. Sí. La primera es que el déficit es creciente. Si el déficit es creciente, hay más demanda que oferta, precios para arriba. Sí. Y yo creo que hay como sustentarlo económicamente. Entiendo que el valor real de la vivienda ha crecido de manera significativa. Y el segundo es que la producción de vivienda en Colombia, como no existen grandes bolsas de liquidez o grandes inversionistas institucionales, no hay producción de vivienda con equity y endeudamiento. Toda la vivienda que se produce es vivienda que ha pasado por el sistema de preventa, que ha llegado a puntos de equilibrio. Entonces, toda la vivienda que produce tiene demanda asegurada. Más no hay vivienda especulativa. O sea, no es como cuando llegan en China y hacen una ciudad nueva, a punta de capital. No, acá toda la vivienda ya va con su demanda amarrada. Así es. Nunca va a haber sobreoferta. Sí, claro, así es. Mira que si nos remontamos a la historia patria económica de Colombia, pues se dio ese punto de inflexión del UPAC a la VR, que cuando estábamos en ese sistema del UPAC, la moneda a través de la cual se otorgaban los créditos hipotecarios, era un modelo de más producción de vivienda para la venta. Hoy es vender para alcanzar unas condiciones, unos hitos, y ahí sí producir para entregar. Y eso es un ahí sí podía tener burbuja. O sea, te endeudabas, producías y no sabías si le iban a utilizar. No tenía esa demanda asegurada o ese mínimo. Que así funciona el mundo desarrollado hoy. O sea, uno lo nota. Uno en Estados Unidos
hay déficit de vivienda en algún momento y empiezan a producir edificios y a veces hay sobreoferta. Y por eso hablan de buyer's market y seller's market, dependiendo de si hay más oferta o demanda. Y entiendo que los precios fluctúan con desvalorizaciones importantes, que yo creo que en Colombia no se ve ese Sí, fenómeno. claro, de acuerdo. En Colombia, cuando uno mira el índice de precios de vivienda nueva, en la historia hemos encontrado 2 o 3 meses con una variación negativa. El resto de los meses son crecimientos, unas veces más que otros, pero en general es un mercado que no está expuesto a una volatilidad como ese mercado norteamericano. Hay otras medidas también de mitigación del loan to value, cuánto se puede endeudar una familia para comprar un bien inmueble, que tiene unos límites que no debería exceder el 80% si es un bis, 70% si es un no bis. En otros Eso sale mercados, de algo técnico. eso sale, sí, eso El sale, costo de la deuda, ¿o qué? eso sale de calcular cuál debe ser el máximo del ingreso de una familia que debe ir destinado a crédito hipotecario en la primera cuota. ¿Y cuánto es lo máximo? En el mercado no bis es 40% y en el bis máximo O 30%. sea, si uno hay que el 40% del salario a Ujú. pagar una cuota, tienes como vivir. Sí, Se exacto. supone. Ese es el raciocinio de esa norma. O sea, todavía Ustedes puedes seguir destinan pagando eso. colegios, Ujú. servicios, todo lo otro. Exacto. Y es sumar el ingreso del hogar, ¿no? El ingreso del hogar que no excede ese 40% de la primera cuota hipotecaria. Me suena alto. Es alto, pero ahora, como el grueso de las familias se endeudan a tasa fija, también esa Sí, posibilidad de en el tiempo cada vez te representa menos del ingreso. O sea, lo duro es el primer año. Ese primer año, exacto. De ahí para adelante hay incremento inflacionario, o sea, la inflación juega a favor tuyo. Juega a favor en cuanto a que te incrementa el ingreso, pero la cuota está fija, Te entonces diluye, cada vez te exige menos. Que a mí me de tu pasó ingreso. ahora con la pandemia. Antes de pandemia yo compré un apartamento y ese apartamento yo creo que está a una tasa del 0,6, 0,7. O sea, es una tasa absurda. Ujú. Pero, y el apartamento ya llevo unos años con él, pues puedo llevar 8 años con ese apartamento. Al principio era un porcentaje grande del ingreso. Y llegó pandemia y después la crisis de los contenedores y la crisis inflacionaria, Ujú. que el incremento del salario mínimo fue que el 13%. Claro, sí, la inflación estaba en el 13%. 13%. El salario mínimo subió un poquito más, así es. Ya veo esa cuenta y me río. O sea, me he dado cuenta de cómo pierde valor el dinero en dos cosas. La cuota del crédito en tasa fija. Sí. Eso ya no me hace nada. Y la segunda es que uno va a un cajero, y ya los cajeros solo dan billetes de 100.000. O sea, antes eran los de 50.000, a uno le daban uno de 50.000 y a uno le parecía mucha plata, ya son de 100.000, ya no me rinde para nada. Pero hay un tema inflacionario jodido. Sí, claro, ahí lo ve uno en esas medidas que estás diciendo. Y en general también esta conversación del riesgo inflacionario también nos lleva a llamar la atención de cómo protegernos de la inflación. Y la inversión inmobiliaria es un camino extraordinario para la protección de la inflación. Porque ahora mencionabas, listo, se está encareciendo el acceso a vivienda. Sí, cuando uno mira el crecimiento de la inflación de arrendamientos es mucho mayor que la inflación del país. Es decir, nuestro país tiene una inflación en torno del 5,16% y la inflación de arrendamientos todavía está alrededor del 7%. Entonces tenemos ahí la evidencia de que hay una presión sobre los precios por esa relativa escasez de vivienda. Población creciendo a tasas importantes, pero la producción y la oferta de esa vivienda no a las mismas tasas. Entonces lo vemos reflejado en ese ritmo de crecimiento de la renta y la valorización de los inmuebles también. Entonces, quien quiera tener una protección sobre la inflación en el mercado inmobiliario lo encuentra vía valorización del inmueble que tiende a compensar la inflación y vía renta, vía ese flujo mensual que está creciendo en términos generales por encima. Sabes que hay un debate que se da mucho como en las personas que están hablando constantemente de libertad financiera. Y el debate es que si comprar o no comprar vivienda. Sí. Entonces muchos de ellos llegan a la conclusión de que es mejor no tener esa deuda, alquilar y invertir en un negocio que genere rentabilidades más altas. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que ellos se equivocan en algo. Y es en esa protección contra la inflación en un negocio que tiene casi que asegurada la valorización. Entonces yo miro de verdad a cuánto compré mi apartamento en su momento.
¿Y cuánto vale ese apartamento? En cuestión de 8 años yo creo que se ha duplicado el valor del apartamento. La deuda se ha diluido por completo. La inflación en vez de jugarme en contra me ha jugado en favor. Me ha jugado para diluir el crédito. Ujú, Me ha valorizado el apartamento el apartamento está valorizado siempre por encima de la inflación. ujú. Entonces, yo creo que las familias tienen que pensar en eso y por eso arrancábamos ahora con el tema de que la gente está destinando mucho más al consumo Ujú. y a los servicios, servicios como la vivienda. Yo creo que es un error en el largo plazo. Yo creo que sí, que esa fórmula que le enseñaban los papás a uno, que suena aburridora, pero era estudie, Ujú. eh, cásese, compre un apartamento, arme un patrimonio y jubílese. La vivienda particularmente es uno de esos vehículos importantes de generación del patrimonio. El que no esté comprando hoy una vivienda, su patrimonio está diluyendo en zapatos, en Sí. trago, en un montón de cosas, porque gran mayoría de la gente no está cogiendo la platica y llevándosela para Claro, otro lado, sí. se la está consumiendo. Sí, claro, mira que hay dos cosas súper clave en esto. Primero, pues bueno, Growth Lab también surge por eso, ¿no? Lo mencionabas en la introducción. También enseñarle a la gente cómo poder constituir un ahorro para ser propietario, para también compensar un poco esos ritmos de las familias que no están entrando al mercado inmobiliario. Pero mira que cuando yo analizaba unas cifras de los plazos para pagar la cuota inicial, que se han ido extendiendo en nuestro país, cada vez los proyectos, hace unos años nos remontamos 10 años, los proyectos ofrecían un año y medio para pagar la cuota inicial. 2, 3 años después se ampliaron a 2 años. Hoy encontramos proyectos que ofrecen 4, 40, 48 meses para pagar la cuota inicial. Eso es la respuesta, que si a la familia no se le hace su plan de ahorro obligado con esa meta específica, difícilmente alcanza esa meta del ahorro. Ujú. Entonces es muy complejo poner a las familias a, no haga esta inversión inmobiliaria, sino haga esta otra inversión que le genera una renta mayor, pero tiene que con juicio destinar este valor mensual, el equivalente al crédito hipotecario, pero a un ahorro. Difícilmente se alcanzan esas mismas metas si no es con esa obligación contractual de ahorrar para una cuota inicial que te permite cuantificar. Hoy ahorré el 1% de mi cuota inicial que tiene esta meta de X millones. Dentro de 6 meses ya tengo este 10%. Dentro de 24 meses ya tengo el 60%. Cuantificar eso de esa manera es un camino para que las familias lo logren. Y mira que hay algo que en general no se discute en nuestro sector. Y es que cuando una familia accede a un crédito hipotecario y compra una vivienda, tiene un seguro de vida con el crédito hipotecario. Entonces muchas familias que están pensando solo en el retorno financiero no están incorporando que ante un siniestro esa propiedad quedó Quedan de ellos. asegurada, quedó libre, quedó de los Ahí herederos. quedó la Y ese familia es, tranquila. quedó la familia tranquila, exactamente. Si vos tenés un ahorro que cada mes en una fiduciaria aportás ese valor, un siniestro, lo que quedó ahorrado, Sí, no el valor de ese inmueble, que es un seguro adicional para esa familia que quiere entrar al mercado inmobiliario. de acuerdo, de acuerdo. Hoy hay otra oportunidad y es los colombianos al exterior. Ujú. Esos procesos migratorios en Estados Unidos, eh, eh, pues yo entiendo que se fueron a cumplir el sueño americano, pero el sueño americano se puede convertir rápidamente en la pesadilla americana. O sea, ya están amenazando con deportaciones, con cárcel, con una cantidad de cosas. Yo creo que esa gente le va a tocar empezar a mirar este país necesita mucha infraestructura, pero hay una oportunidad en el país para empezar a invertir y generar bolsas acá que les permitan el día de mañana volver acá. Sí, claro, y mira que ahí como con tu comentario, pues uno mira la tasa de cambio alrededor de 4.000 pesos por dólar, algo más, 4.100 en estos días, que si bien es algo menor frente a los últimos meses, que evidencia eso, que están entrando capitales a nuestro país, evidencia eso, que el Las dólar, remesas están las disparadas. remesas creciendo a tasas importantísimas, totalizando 11.000, 12.000 millones de dólares al año. O sea, hay un flujo importante hacia nuestro país que compensa esas presiones de orden político, económico, geopolítico, y que finalmente hace muy competitivo un producto inmobiliario en Colombia para quien tenga un ingreso en dólares, para ese colombiano que está ubicado en el exterior. Tener ese ingreso, ese capital en dólares, convirtiéndolo a pesos, genera un efecto multiplicador también de que facilita el acceso a un activo inmobiliario en Colombia. Andrés, ¿de qué nos falta hablar?
Hablemos de la vocación inmobiliaria que se deriva de esto, es decir, hablamos de el cambio en el gasto de los hogares. Sí. Hablamos en la recomposición social en Colombia, esa disminución del tamaño de los hogares, el crecimiento de los hogares unipersonales, que nos conduce a la pregunta, ¿cuál es el activo inmobiliario que satisface estos cambios, que satisface la recomposición del gasto y la recomposición social? Y yo creo que ahí es importante evaluar los productos inmobiliarios tradicionales como vivienda, pero alternativos dentro del ámbito y del ecosistema de la vivienda o de temas turísticos. Creo que es importante advertir que hoy la demanda por vivienda es diferente a lo que era hace unos años. Se espera un producto inmobiliario que pueda satisfacer lo que hoy las familias quieren, que es la experiencia, que encuentren una experiencia en su mismo uso habitacional, que encuentren una posibilidad de dispersión, de compartir, de distracción y que eso lo encuentren en la vivienda que no es lo Que ahí tocas una necesidad que va a ser importante y es que la soledad va a ser un fenómeno pues más complicado. Si el hogar es más chiquito, la soledad va a empezar a pegar. Y las experiencias, eso puede ser una de las teorías de por qué la gente hoy consume más, es que se siente más sola. Antes tenía a su familia en la casa, pues no necesitaba mucho más para entretenerse. Sí. Hoy están más solos y por eso puede ser parte de la explicación de por qué el consumo de experiencias ha aumentado. Y puede ser sustento para decir la vivienda en sí tiene que volverse una experiencia para que la gente les vea mejor. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que esa es la tendencia, que hay un incremento en la soledad, lo que llaman los analistas desde el ámbito de la salud, la nueva epidemia de la soledad, las familias cada vez más distantes, cada vez más concentradas en otras actividades, crecimiento de hogares unipersonales. Se conformaron en nuestro país 225.000 hogares unipersonales nuevos entre 2023 y 2024. Eso es 20% del total de hogares en nuestro país. Y que esa solución habitacional satisfactoria para ellos es diferente. Entonces también hay que pensar en esas opciones, desde el inversionista que quiere tener un producto que apunte a ese ritmo de crecimiento de esos nuevos hogares, pero desde quien quiere vivir también en un espacio en donde encuentre esa satisfacción de la experiencia, poder mezclar esos dos mundos que no es habitual en un mercado muy tradicional como el inmobiliario, muy poco con interés de innovar, de cambiar, de productos alternativos. También quien esté estructurando ese tipo de productos, ese inversionista va a encontrar un potencial mayor en un producto inmobiliario que satisfaga estas necesidades. Entonces, en definitiva, ¿estás optimista sobre la inversión inmobiliaria en Colombia o hay algo que te estrese en este momento? No, Lucas, yo soy optimista. Mira que uno cuando conversa con tantas personas que tienen interés de entrar al mercado o los mismos actores de hoy, los constructores, promotores inmobiliarios, uno encuentra cierto temor desde las políticas públicas. Pero cuando uno mira todo esto que hemos discutido hoy, cómo cambia el hábito de consumo, cómo los hogares van cambiando en su estructura, esto deja oportunidades. A mi modo de ver, lo que hay es un país que se ha ido transformando y que esa transformación está ávida de satisfacerlo desde productos inmobiliarios. Las tasas de interés siguen bajando, la inflación convergerá hacia su meta de largo plazo, probablemente a fin de este año, si no, seguramente a inicios del próximo ya tendremos una inflación bajo control por el Banco de la República entre el 2 y el 4%. Eso nos va a permitir tener tasas de inflación crédito hipotecado. La inflación ha tenido ciertos puntos de menor ritmo de reducción, pero en definitiva, el Banco de la República ha hecho su tarea, moderando sus ritmos de reducción de tasa de interés en 9.25 hoy, la próxima reunión es en junio 27, seguramente lo reduzca a otros 25 puntos básicos y a fin de año estemos en 7.50, 8% y el próximo año ya estará en una tasa de equilibrio. Entonces yo sí creo que la inflación sigue convirtiendo hacia esa meta de largo plazo que probablemente se ubique algo por encima de 4% este año, pero el próximo ya estemos en la banda meta del Banco Central. Que es el 3. Que es el 3 más 1 menos 2, o sea, en una banda entre 2 y 4%. Yo creo que en varias cosas. Yo creo que las políticas de vivienda desaparecieron por un buen tiempo. O sea, no veo superávit fiscal ni recursos para poder generar subsidios u otras políticas en favor del
del sector, y no veo un gobierno con ganas con intenciones de regular un sector y facilitar la producción de vivienda. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, creo que es el mundo ideal para los inversionistas. Creo que es un país donde está asegurada la valorización. Es un tema de oferta y demanda. La producción de vivienda es mucho menor a la necesidad de vivienda. Y creo que ahí las oportunidades son todas. Creo que sí, como lo decía, la apuesta tiene que ser por el producto que se acople a esa nueva forma de vivir. Entonces creo que temas de co-living, multifamily, vivienda en renta, creación de experiencias y todo eso va a ser el gran diferencial de la rentabilidad. Y tercero, creo que cada persona va a tener que explorar hacia su interior y decir, ¿estoy haciendo bien las cosas a nivel financiero o no? Porque los inversionistas siempre van a ganar, manejan muy bien el tema financiero, pero el que quiera pensarlo a nivel personal y todavía no sea un inversionista, yo creo que la decisión de tomar vivienda o comprar vivienda o empezar a invertir en el sector va a ser una decisión que va a tener que priorizar por encima del entretenimiento y otras cosas. Creo que ahí vienen dificultades importantes. Sí, de acuerdo. Mira que uno cuando ve la carga financiera de los hogares, que es ese monto del ingreso destinado a deuda, sigue creciendo, ¿no? Ya es más del 30% y en esta Pago de deuda. a pago de deuda. Del ingreso de cada familia, más del 30% se destina a honrar las obligaciones crediticias. Y uno compara eso con indicadores de Latinoamérica o del mundo y somos un país altamente endeudado, pero endeudado no en inversión. Entonces yo creo que la clave está en reducir ese endeudamiento para consumo suntuoso, para dispersión y destinar ese endeudamiento La inversión. para inversión. Esa es la clave, porque si las familias están endeudadas y pagan el 30% de su ingreso y son capaces de pagarlo, pues mejor redireccione ese endeudamiento a algo productivo y de largo plazo. Andrés, muchas gracias.